Había una vez un libro especial y mágico que todos conocían como el libro de la tierra. Los ancianos del lugar lo veneraban y lo tenían en cuenta en cada una de sus reuniones, porque decían que era la sabiduría ancestral a través de la cual la sociedad debía guiarse para conseguir la supervivencia de la especie. Y pasaba de padres a hijos como si de un tesoro valiosísimo se tratara. Este libro narra la historia de una gran mujer, una madre tierna y amorosa que habita en el vasto universo. Menciona que la Tierra es un ser vivo que respira, llora y ama a todos los seres que habitan en ella. Un ser repleto de energía, minerales y nutrientes, capaz de abastecer a todos los seres del planeta, como una madre protectora que proporciona todos los recursos necesarios para un desarrollo óptimo y satisfactorio de su prole. La Tierra, con su inmensa generosidad, cuida a todos sus hijos sin importar su especie, incluyendo al hombre. La energía de la Tierra es tan poderosa que puede provocar alteraciones en su masa terrestre y en todo su ecosistema, al igual que una mujer cambia su físico y su aspecto con el paso del tiempo. Ella también se modifica y regenera, y se puede manifestar en forma de cambio climático, movimientos arquitectónicos y otros fenómenos naturales que advierten de su importancia y vulnerabilidad. A medida que los seres humanos exploraban las páginas del libro de la Tierra, descubrían los secretos que ella guardaba. Impresionantes paisajes repletos de belleza y riquezas naturales, minas de valiosísimos e innumerables sustancias, interminables y misteriosos océanos ricos en especies y algas, la gigantesca diversidad de su flora y su fauna, y lo más curioso e importante, que todo ese ecosistema está completamente interconectado y que debe ser cuidado, protegido y respetado. Sin embargo, a medida que avanza la historia, los hijos de la Tierra comienzan a olvidar su papel de guardianes y se sumergen en su afán de conquista, explotando los recursos que su madre les brinda generosamente. Se vuelven ambiciosos y anhelan el poder, dañando el equilibrio del ecosistema. Esconden el libro de la Tierra y lo declaran prohibido. Se deja de enseñar en la escuela el amor por la naturaleza. Se minimiza su valor y se le trata como una simple materia. Inventan leyes para apoderarse de todos los recursos de la tierra y se hacen enormemente ricos. Su ego crece y se creen superiores a los demás y atentan contra sus propios hermanos. Un día, en un ataque de ira, la tierra escupe el libro enterrado y con su gran sabiduría les hace una advertencia a través de desastres naturales, enfermedades y escasez. El libro cae en manos de unos campesinos que intentan advertir del desastre, y un grupo de personas bien intencionadas se dan cuenta del daño que se está causando y deciden cambiar de actitud. Reconocieron el valor de la tierra y se comprometieron a protegerla y cuidarla. Comenzaron a trabajar juntos, promoviendo la conservación y educando a otros sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. A medida que los hijos de la tierra
despertaban a su responsabilidad. La tierra respondía con su amor incondicional. La flora y la fauna se recuperaban, los ecosistemas se restauraban y la belleza del planeta brillaba nuevamente. Aquellos que habían sido corrompidos por la avaricia fueron encarcelados por atentar contra la vida. El libro de la tierra continuaba su historia, enseñando a las generaciones futuras sobre la importancia de respetar y cuidar a su madre naturaleza. Los niños crecían con la sabiduría de que la tierra era un ser vivo, una madre amorosa y complaciente, y que la supervivencia dependía de la colaboración y el amor mutuo. Y así, la historia de la tierra se convirtió en un legado eterno que pasó de generación en generación, reconociendo que el amor y el respeto eran fundamentales para asegurar un futuro próspero y duradero. Con el tiempo, se descubrieron fuentes de energía limpias y prácticas agrícolas sostenibles. Las generaciones futuras, educadas en la sabiduría de la tierra y conscientes de su interconexión con todos los seres vivos, forman comunidades dedicadas al cuidado y protección del planeta. Y así, la historia de la tierra se transformó en un canto de esperanza y cambio. Los hijos de la tierra, guiados por el amor y comprensión, construyeron un mundo en el que todo florecía. Se repartieron los medios y conocimientos para que todos se pudieran autoabastecer, y en cada rincón del universo el eco de su armonía resonaba, recordándoles a todos que el amor y el cuidado son los pilares imprescindibles de la vida misma.